facebook.com/en su punto. Buenas noches, hermanos, bendiciones. Iniciamos ya la reunión de los chones y bueno, pues a esta hora de la noche les saludamos a todos y cada uno de ustedes. Decirles que Dios les bendiga. Bendiciones, mis hermanos, a todos ustedes. Y bueno, pues vamos a iniciar como siempre orando. Ahí donde están vamos a decirle: Padre amado, Padre bendito del cielo, Señor, nos acercamos a ti en el nombre de Yeshua HaMashiach, Señor. Agradecidos, Padre eterno, agradecidos por todo lo que tú haces con cada uno de nosotros. Agradecidos, Señor, porque en ese tiempo tú derramas sobre cada uno de nosotros, Señor, esa bendición tan grande, Señor, de poder hablar contigo, de poder estar contigo, de poder hacer tu voluntad. Bienvenido eres, precioso, amado, amoroso Espíritu Santo. Este lugar, Señor, a cada familia, a cada vida que está escuchando, te pedimos, Señor, que tú ilumines, Señor, nuestra vida para que esta noche, Señor, hablemos de lo tuyo, hablemos de lo que a ti te agrada. Bienvenido eres, precioso, amado Espíritu Santo. Bienvenido a este lugar, bienvenido a cada uno de nosotros. Gracias, papito amado, gracias, Padre Santo, gracias, Padre bendito. Bendecimos tu santo y precioso nombre, Señor. Y en el nombre de Jesús atamos a todo demonio inmundo que ata nuestras vidas, toda fuerza de maldad, todo demonio inmundo que ata nuestras vidas. Suelta ahora mismo en el nombre de Jesús. No tiene lugar, no tiene arte, no tiene parte en nuestras vidas. Se va al abismo en el nombre de Jesús. Suelta nuestras vidas, suelta nuestro corazón, suelta todo nuestro ser en el nombre de Jesús. Gracias, Padre amado, gracias, Padre bendito. Y en el nombre de Jesús, Señor, empezamos esta reunión. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Y bueno, pues en esta noche vamos iniciando ya la reunión de los chones, agradecidos con el Eterno, agradecidos pues con todas las cosas que Dios va haciendo siempre, cada día con nosotros. Y en este día pues vamos a estar pues hablando acerca de la palabra del Eterno. Vamos a estar pues haciendo las cosas que Dios tiene para cada uno de nosotros y decirle pues al Padre Eterno que pues Él nos guíe y nos ilumine en todo lo que vayamos a hacer. Así que pues recordemos que el día de ayer hemos estado viendo pues un tema muy pero muy interesante. El día de ayer pues veíamos acerca pues de Balaam, de Balac, y pues recordando todo lo que pues, decíamos pues tenemos que recordar que hemos estado diciendo que pues Balac había cometido un error muy grave. Pues este pecado era el pecado de presunción, y el pecado de presunción pues nos dice lo siguiente, que a veces nosotros pensamos que alguien va a hacer algo pues aunque ni siquiera se le haya pasado por la mente, y pues nosotros en base a eso empezamos a actuar y podemos iniciar, como en el caso de Balac, una guerra. Y veíamos pues que el pueblo de Israel no tenía la intención de destrozar pues al pueblo de Moab, no tenía la intención de ir en contra, pero pues Balac, por la forma en que pensaba, pues lo que hace es definitivamente eso, de hacer cosas que pues están en contra del Eterno, de hacer cosas que pues en este tiempo podemos verlas como un pecado de presunción, porque él pues empieza a pensar, ¿no? Directamente que iba a estar pues atacándole todo el pueblo de Israel, y pues podemos ver que esa no era la intención para nada. Así que en este tiempo cada uno de nosotros lo que tiene que entender es que de verdad nosotros necesitamos pues agarrarnos de la mano del Eterno y entender bien pues que Dios quiere que hagamos muchas cosas, y que vayamos sanando pues de las cosas de que nosotros a veces pensamos sin que la gente pues lo haya pensado de esa manera. Veíamos pues esto muy importante, porque si Balak, en lugar de hacer todo eso, en lugar de pensar pues cosas que no eran, que estaban fuera de la realidad, hubiese simplemente preguntado a los jefes de Israel para ver cuáles eran las intenciones, otro asunto hubiera pues ocurrido. Y necesitamos volver a empezar, pues volver a ver que el Eterno quiere que cada uno de nosotros de verdad pues vaya
haciendo la palabra del Eterno, que de verdad volvamos a su palabra y que pues no estemos en este tiempo haciendo pues este pecado de presunción como veíamos el día de ayer. Pero no solamente eso, también veíamos el día de ayer algo tremendo en el sentido de que pues muchas veces nosotros tenemos ese pecado de presunción. Nosotros empezamos a tener ese tipo de problemas y veíamos tanto en el antiguo pacto como en el nuevo pacto que de repente pues nosotros podemos estar pecando de esa manera y hacemos algo muy tremendo, muy terrible, porque pues cuando hacemos eso, cuando nosotros pues tenemos este pecado de pensar en otras personas que pues piensan de alguna manera y empezamos a imaginarnos cosas en la cabeza, pues podemos caer en el pecado de Balac, en el pecado de Balaam. Pero bueno, pues esta noche está con nosotros Daniel. Muy buenas noches, hermanos. Shalom a todos, muchas bendiciones, que la paz del Eterno esté en cada familia, en cada hogar, en cada persona, que su amor, que su presencia, que su amado Espíritu Santo pueda reinar cada vida, gobernar cada pensamiento. No tratemos de hacer las cosas por nuestra propia cuenta, sino entendamos que el Espíritu Santo está ahí dispuesto para ayudarnos, listo para enseñarnos, para que si es que nosotros se lo permitimos, pues Él pueda grabar estas palabras en nuestro corazón. Si es que nosotros le damos lugar, entonces Él nos va a ir enseñando, nos va a ir recordando todas las cosas que necesitamos saber, precisamente para que nosotros no seamos los que tomemos las decisiones, para que no seamos nosotros los que estemos pendientes de qué es lo mejor, sino no estemos tratando de adivinar, incluso que tal vez a veces nos pasa de ver, ojalá que por aquí vaya bien, o a veces decimos incluso, bueno, que sea la de Dios, pero prácticamente estamos haciendo lo que a nosotros nos parece y nunca le preguntamos a Dios. Simplemente a veces tomamos decisiones basadas en nuestro razonamiento o en nuestros sentimientos y a veces simplemente al azar y queremos que Dios arregle todo, y no se trata de hacer las cosas así, sino preguntarle antes, no asumir que Dios se va a encargar de todo, sino si es que nosotros no se lo entregamos. Sabemos muy bien que el Espíritu Santo es un caballero, Él no va a meterse a tomar nuestras decisiones, y precisamente por eso necesitamos entregarle nosotros nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras emociones, prácticamente todo nuestro ser, para que sea Él el que nos vaya guiando, el que nos vaya ayudando en todo momento, y no andemos como Balak, simplemente haciendo suposiciones, tomando decisiones en base a lo que nosotros nos imaginamos, que no sabemos si es verdad, no sabemos si es falso, si es cierto. Simplemente nos dejamos llevar por lo que vemos, por lo que intuimos, y prácticamente muchas veces hemos tomado malas decisiones en base a eso. Tal vez hemos hecho sentir mal a muchas personas, tal vez hemos simplemente por ponernos a la defensiva hemos empezado a gritar, hemos empezado a alterarnos, y prácticamente hemos provocado guerras, hemos provocado grandes pleitos, y eso es lo que ahora el Espíritu Santo quiere que nosotros cambiemos, que no tomemos decisiones simplemente porque estamos asumiendo cosas, porque pensamos que tenemos la razón, sino preguntémosle al Espíritu Santo, preguntémosle a nuestro Padre, a nuestro Creador. Él está dispuesto a ayudarnos, Él quiere enseñarnos a tomar las mejores decisiones, quiere abrirnos los ojos, quiere mostrarnos cuál es el camino correcto, y eso es lo que vamos a ir aprendiendo en la medida en la que se lo permitamos al Espíritu Santo, en la medida en la que le dejemos que le pidamos ayuda, y de verdad tenemos que entender que Él está 100% dispuesto a ayudarnos. Pues que Él está 100% dispuesto a ayudarnos, y pues en este tiempo cada uno de nosotros lo que va a ir haciendo pues es permitir que el Espíritu Santo de verdad vaya pues viendo en cada uno de nosotros y nos vaya haciendo dar cuenta de todos los errores que cometemos, de todas las cosas. Pero si nosotros pues nos negamos a hacer eso, o de repente pues empezamos a como que a hacer otro tipo de asuntos, es decir, como que quedarnos nosotros sin querer hacer todo este asunto, vamos a tener un problema pues muy serio, ¿no? Vamos a tener el problema de que de repente pues vamos a seguir con ese pecado y no vamos a poder avanzar. Por eso es que es necesario que en este tiempo cada uno de nosotros pues vuelva hacia el Eterno y empiece a hablar pues con el Eterno y permitirle que Él examine nuestro corazón. Recordemos que pues una de las cosas que siempre vamos diciendo, pero pues que es súper necesario, es que David decía lo siguiente: examíname, oh Dios, y ve si en mí hay camino de perversidad. El día de ayer pues nos asombrábamos de lo que hacía la presunción, jamás capaz habíamos hablado de este asunto,
Y pues veíamos que cuando uno empieza a tener este pecado, pues corta la mano pues la mano derecha de Dios, o la fue ayuda divina más bien. Esa puerta que debería estar para nosotros, pues la cortamos. La cortamos porque muchas veces nosotros asumimos que otros están en nuestro contra. Y ayer veíamos cosas importantes, veíamos pues que esto aparece a partir de lo que pues está en segunda de Pedro, y pues que hay muchas cosas que están allí, ¿no? Decíamos que pues básicamente que hace que nosotros estemos allí, que tengamos ese asunto, y pues nos dice lo siguiente, ¿no? Nos dice que por ejemplo el ser obstinados, ayer veíamos eso, que pues la presunción pues tiene que ver con la obstinación. ¿Por qué? Porque pues uno solamente toma en consideración su propia voluntad, no busca la intención original de la otra persona, sino que pues se queda en lo que uno piensa. Entonces, pues como veíamos el día de ayer, pues en segunda de Pedro 2:9, pues decíamos que verdad, a veces nosotros somos así, atrevidos, obstinados, que pues empezamos a pensar nosotros de una manera que nosotros creemos tener toda la razón. Fíjense que cuando hay una discusión, por ejemplo, pues entre una pareja, pues o un padre, un hijo, o entre cualquier amigo, entre dos personas, pues simplemente muchas veces no se escucha a la otra persona, porque hay un asunto de obstinación, es decir, de decir yo soy así y pues no quiero que nadie más se meta, digamos, en esto, o que no quiero entender lo que dice la otra persona. Entonces, pues este asunto de ser obstinado no permite que nosotros podamos pues avanzar, y pues parte del pecado de Balac, pues, de la presunción, pues eso, es la obstinación. De verdad es importante que entendamos en qué consiste este pecado, en qué consisten las cosas que nosotros muchas veces nos entercamos. Creo que solamente cerramos nuestra mirada en una sola cosa y no nos damos cuenta que no está en la voluntad del Eterno, que hay un panorama más grande que tal vez no lo estamos viendo. Simplemente queremos dejarnos llevar por lo que nosotros pensamos, por lo que a nosotros nos parece. Y es importante que entendamos que no se trata de lo que a nosotros nos parece cierto. Ayer veíamos un poco el concepto de lo que significa la presunción, que prácticamente es asumir que algo es cierto, asumir que algo es verdad, simplemente basado en algunas sospechas, basado en alguna apariencia o en una ilusión, y prácticamente eso es lo que nosotros muchas veces hacemos. Simplemente creemos que todo está mal, creemos que todo el mundo está en nuestra contra, y en base a eso empezamos a tomar decisiones a tal punto de que estamos enojados con todo el mundo, no queremos hablar a nadie, no queremos que nadie nos mire, y prácticamente pues podemos reaccionar de distintas formas. En algunos otros casos, pues otros, viendo que todo el mundo está en su contra, pues lo que hacen es tratar de pisar a todos y tratar de pasarse por encima de todo el mundo. No les importa ni pisar cabezas ni pisar cuellos, y prácticamente pues están por encima de todos porque creen que nadie más está a su nivel, y no se dan cuenta de que en ninguno de ambos extremos pues está la voluntad del Eterno. Sabemos muy bien que la base fundamental de lo que el Eterno nos enseña es el amor, y es una de las cosas que nosotros tenemos que tomar muy en cuenta. No somos movidos nosotros por razonamientos, no somos movidos por un amor de apariencia muchas veces, porque a veces pensamos que estamos mostrando el amor. Por ejemplo, muchas veces en el caso de los papás, a veces piensan que amar a sus hijos pues es darles todo lo que quieren, darles todos sus caprichos y cumplirles todos sus deseos, y prácticamente podemos ver cómo es que se ha ido afectando a distintas generaciones, y prácticamente han crecido niños que quieren tener todo a la mano, que simplemente con chasquear los dedos pues ya quieren que todo esté listo, que todo esté servido. ¿Por qué? Porque desde pequeños les han acostumbrado a darles todo, a darles todos sus caprichos, a cumplirles todos sus deseos, y eso es prácticamente un amor que está basado pues no está basado en el amor de Dios, simplemente está tal vez basado en algún trauma que hayan tenido los padres, que tal vez ellos se han sentido que no tenían todo cuando eran pequeños, que sus papás no les daban nada y ahora quieren hacer lo contrario, y piensan que esa es una forma de amar a los hijos, y no se dan cuenta que muchas veces si nosotros empezamos a razonar, empezamos a creer que podemos hacer las cosas simplemente confiando en nuestros instintos, en lo que a nosotros nos parece cierto o en lo que a nosotros nos parece verdad, pues cometemos grandes errores, nos equivocamos de muchas maneras, prácticamente cerrados en nuestro propio razonamiento, cerrados en nuestra propia burbuja, pues terminamos siendo obstinados, que no nos importa
a lo que dicen los demás, no nos importa ni siquiera los consejos que nos puedan dar algunas otras personas, y lo peor de todo es que ni siquiera nos importa lo que Dios nos está diciendo, lo que su palabra nos dice. Incluso llegamos al punto de creer que nosotros estamos en la razón y que Dios se está equivocando, que Dios nos está diciendo las cosas por malo y que Él no quiere darnos la felicidad porque es un Dios malo y es un Dios que no quiere ver a su pueblo feliz. Y prácticamente terminamos tan enceguecidos, terminamos con la vista tan perdida que no nos damos cuenta de lo que estamos haciendo. Simplemente estamos caminando como si estuviésemos con los ojos cerrados, no queremos ver, pues no se trata muchas veces de que uno no puede ver, sino el problema es de que no quiere ver, no quiere escuchar, y prácticamente a la fuerza terminamos cerrando todos nuestros sentidos, y lo principal es que terminamos cerrando nuestros sentidos espirituales, porque no podemos ver lo que Dios quiere que veamos, no podemos oír lo que el Eterno nos quiere decir, no podemos sentir las cosas que Él nos va mostrando, nos va diciendo, y prácticamente terminamos tan lejos de Dios que estamos en un camino de muerte. Estar en un camino de muerte, yo creo que eso es pues algo terrible, que de verdad nosotros en este tiempo tenemos que ver pues que no estemos en esos caminos. Fíjense que pues una de las cosas que nos dice la palabra del Eterno, y está pues en primera de Samuel 15:23, dice: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Estas eran palabras pues que se le habían dado al rey Saúl. El profeta Samuel había dicho todo esto por mandato del Eterno. Podemos ver aquí lo complicado que es este asunto, lo complicado que es pues ser obstinado. Es como ídolos, idolatría. Recordemos pues que uno de los pecados muy terribles es tener ídolos e idolatría. Y pues cuando nosotros somos obstinados de verdad, pues eso es lo que ocurre. Así que no tratemos siempre nosotros de ganar o de tener la razón. De hecho, pues tiene que primar el amor en cada uno de nosotros, y a veces pues siempre es mejor ceder. Simplemente es mejor pues tener paz, se podría decir, en medio del hogar, antes de querer hacer valer nuestra palabra. Fíjense que pues esto habría que aclarar también, y ayer lo decíamos, pues tenemos que tomar muy en cuenta que no se trata de que algunos digan: no, pero es que yo no voy a tomar en cuenta, o más bien yo voy a hacer de caso porque pues está, aunque esté en contra de los principios de Dios. No, ahí sí hay un pequeño detalle: siempre está Dios por encima de todo, entonces obedecer a Dios antes de cualquier cosa. Pero pues si es algo que nosotros pensamos y que no está en contra de la voluntad de Dios, en contra de la ley del Eterno, pues nosotros no podemos ser obstinados. Entendamos eso, porque a veces pues nosotros nos quedamos como que queremos que valga sí o sí lo que nosotros decimos, pero pues no entendemos que no debemos pues tener este pecado. Pero pues no es lo único. También hablábamos acerca de caminar de acuerdo a la carne, y que pues esto significa pues muchas cosas, que cuando decimos nosotros de caminar de acuerdo a la carne, pues es eso que a veces nosotros queremos pues darnos la razón al yo, la egolatría. Y pues esto es realmente uno de los errores grandes que tenía Balak, porque pues él no se había acercado a descubrir la verdad o la intención original o el motivo real porque Israel quería pues o que estaba queriendo hacer. Él simplemente ha asumido algo, y pues muchas veces este asunto de poner a la carne en principio pues tiene una raíz, ¿no? Que es poner el yo antes que cualquier otro. Y eso yo creo que es lo grave. De verdad, muchas veces nosotros no nos damos cuenta el tamaño de problema en el que nos estamos metiendo, el tipo de cosas que estamos haciendo con nuestra actitud, porque en la versión hebrea la palabra nos dice lo que habíamos leído en Primera de Samuel: porque las rebeliones como adivinación y obstinación, pero en la versión hebrea, en vez de adivinación, lo que utiliza es la palabra brujería, porque como brujería es el pecado porque la rebelión es como brujería y obstinación, y vemos que muchas veces no entendemos que esto de rebelarnos contra Dios pues es como si nosotros estuviésemos haciendo ese tipo de maldiciones, ese tipo de ritos, incluso podríamos decir, y no nos damos cuenta que el gran pecado que nos estamos cargando. A veces es importante
abramos nuestros ojos, que nos detengamos por un instante y le preguntemos al Eterno qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que queremos conseguir, por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo y si de verdad hay un fin que le agrada al Eterno, hay un porqué y hay un para qué que está de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces es importante que esto esté respaldado por su palabra, porque a veces nosotros simplemente queremos algo, pero si nos preguntamos ese por qué y nos preguntamos ese para qué, pues simplemente estamos pensando en conseguir un capricho, pensando en conseguir alguna cosa simplemente para nosotros, o tal vez algo para hacer, para irnos en contra de otras personas, y son cosas que muchas veces no las tomamos en cuenta. Es importante que veamos el tipo de cosas que hacemos, y el problema es que muchas veces estas cosas, estos razonamientos los tenemos en nuestra cabeza, no siempre los decimos. A veces podemos quedarnos callados, podemos simplemente decir eh, sí, podemos aceptar las cosas y quedarnos tranquilos, pero en nuestra mente estamos haciendo maquinaciones, estamos haciendo planes, estamos pensando todo tipo de cosas, incluso en el momento en el que Dios nos está hablando, en el momento en el que recibimos una palabra de Dios. Lo que a veces nosotros solemos hacer, la forma en la que muchas veces reaccionamos, es pensar que no tienes razón, que no es tan cierto, así como lo que había pasado con la esposa de Adán en el principio, pues la serpiente le había dicho algunas cosas y al final el razonamiento que ella empieza a tener es decir, es cierto, no es como Dios lo había dicho, no es así de malo, no es, a mí me parece algo bueno, y prácticamente terminamos haciendo las cosas porque a nosotros nos parece bueno y nos estamos yendo en contra de Dios, no estamos siendo tan rebeldes, estamos haciendo prácticamente idolatría, estamos haciendo brujerías con ese tipo de actitudes, y es importante de que cambiemos, porque la consecuencia de este tipo de cosas es bastante fatal, porque si vemos el contexto de lo que había pasado en este capítulo 15 de Samuel, pues sabemos que esto que le estaba diciendo, que el pecado de rebelión era como adivinación y la obstinación como la perversidad e idolatría, pues eso se lo estaba diciendo Samuel al rey Saúl, cuando él simplemente estaba pensando que estaba haciendo lo correcto. Él asumía que la forma en la que él hacía las cosas estaba al agrado de Dios, y sin tomar en cuenta, sin siquiera comparar lo que estaba haciendo con la orden que había recibido, y al final vemos que de verdad termina loco, termina sin comprender, sin entender muchas cosas, y finalmente termina quitándose la vida. Es una de las cosas que no entendemos, que a veces nosotros pensamos que es simplemente cuestión de cumplirnos nuestros deseos, de darnos nuestros gustos, pero no nos damos cuenta que al final lo único que estamos alimentando es nuestra rebelión y nuestra obstinación, y al final terminamos perdiendo el sentido, terminamos perdiendo la razón, la conciencia, y prácticamente terminamos en manos del enemigo, terminamos ni siquiera en sus manos. No es que él viene y nos arrebata la vida, sino después de habernos equivocado tanto, pues él lo único que hace es decirnos que no servimos para nada, que no deberíamos haberle desobedecido a Dios, que cómo le vamos a ser desleales, y al final termina dándonos consejos que de la misma manera que Saúl terminamos quitándonos la vida, terminamos haciendo cosas así, y no necesariamente hablando físicamente, sino a veces el hecho de decir que nadie nos quiere, que todo el mundo nos odia, que nadie se fija en nosotros, que todos están felices excepto nosotros, pues estamos matando a nuestro espíritu con ese tipo de pensamientos, estamos prácticamente alimentando a nuestra alma, a nuestro espíritu, con ideas de muerte, con pensamientos de mal, y esas son cosas que no le agradan al Eterno. Son el problema de este tipo de pecados, el problema de la rebelión y la obstinación, es prácticamente que al final terminamos yéndonos en contra de Dios. Definitivamente, pues al final nos vamos yendo en contra del Eterno. Y yo creo que pues esto es algo que no nadie quiere hacerlo, o nadie debería pues hacer este asunto. Pero la verdad es que pues si nosotros perseveramos en poner a cada una de las personas, ponernos nosotros mismos en lugar de las otras, pues como diríamos, en lugar de entender el mandamiento, pues amar a tu prójimo como a ti mismo, nosotros pues nosotros nos amamos nosotros nomás, pues traen esto, trae este resultado. Pero no es lo único, pues ya hemos visto catastróficamente cómo ocurre con Saúl, y pues nos habla de eso, ¿no? De la obstinación, de los deseos de la carne. Podemos ver también que pues nos habla de los deseos corrompidos, que no son otra cosa que la lujuria y ser contumaces.
Bueno, pues cuando hablamos de este asunto de la lujuria, normalmente pues ayer lo explicábamos un poco y decíamos que pues uno piensa y dice, bueno, pues la lujuria no es algo que yo tenga porque se tiene que ver con lo del pecado sexual, pero pues la lujuria tiene mucho más sentido en muchas cosas porque pues en realidad la lujuria es un vacío en el alma. ¿No? En hebreo, pues una de las cosas que a la que se le llama lujuria también es nefesh, que también significa alma, y pues tiene que ver con la mente de la persona, con la voluntad, con las emociones, y podemos ver que pues es un deseo o hambre desmedido. Esto significa pues lujuria, ¿no? Cuando por ejemplo alguien quiere pues algo desmedidamente y pues haría lo que sea para obtenerlo, pues esto es lujuria. Veamos que esto pues ataca a cada una de las vidas desde muy chiquitos. De hecho, ayer pues lo decía Daniel, Esaú, por ejemplo, tenía el problema precisamente eso, que quería pues tener también, o sea, quería satisfacer en un determinado momento su hambre y por un plato de lenteja vende su primogenitura. Pues esto viene siendo lujuria. Entonces, de alguna manera, esto es asociado al pecado de fornicación, porque cuando una persona no puede negarse otra vez, sino que necesita darse gusto en toda la carne, pues es seguro que pues lo que está haciendo es caer en el pecado de lujuria y muy probablemente pues caiga en el pecado de fornicación cuando sea mayor porque no está aprendiendo a negarse a sí mismo, no está aprendiendo a tener ese dominio propio, al contrario, digamos, tal vez tiene un demonio propio, ¿no? Son cosas que de verdad muchas veces dejamos que nos dominen. La lujuria a veces simplemente imaginamos que es algo que solamente está relacionado con lo sexual, con la inmoralidad sexual y no se trata solamente de eso. El hecho de que deseemos algo apasionadamente, o sea, que no importe el precio, que no importe el costo, o que si no importa si tenemos que irnos por encima de nuestro prójimo, por encima de las personas, si esto que queremos implica que nosotros tengamos que quebrantar la ley, quebrantar los mandamientos del Eterno, incluso yéndonos por encima de nuestro prójimo o yéndonos por encima de Dios, pues ya podría considerarse como lujuria. Por ejemplo, si yo quiero viendo algo, un ejemplo bastante común podríamos ver en el caso de un almuerzo en el que toda la familia está ahí comiendo y justo queda el último pedazo de carne. Entonces, alguien que es movido por la lujuria lo único que quería simplemente levantarse ese último pedazo de carne, ponérselo a su plato y empezar a comer. Que cualquiera diría que no está mal, que tenía hambre y quería comer. El problema es que no ha tomado en cuenta que todos en la mesa también tenían hambre. Probablemente todos habían tenido la misma sensación o el mismo deseo de querer levantarse el último pedazo, pero simplemente alguien lo hace y no le importa, empieza a comer delante de todos y es algo que muchas veces se ve incluso en las películas llega a mostrarse este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque a veces pensamos que no está mal, pero el problema es que si estás yéndote por encima de los demás, si no te importa cómo se están sintiendo los demás, si no te importa que tal vez los demás vayan a tener hambre, que tal vez los demás vayan a tener sed, pues prácticamente estás siendo movido por la lujuria y aunque parezca algo sencillo, aunque parezca algo que no le está haciendo daño a nadie, el problema es que muchas veces reaccionamos de esa manera y no nos importa lo que estamos haciendo. Y en el caso, por ejemplo, del fútbol, muchas veces se ve que pero muchos hombres quieren que su equipo gane, entonces empiezan a ver un partido y empiezan a desesperarse a tal punto de que, pues si gana su equipo están completamente felices, pero si pierde, pues son capaces hasta de ir a matar a los jugadores que han jugado mal y empiezan a protestar y empiezan a insultarles y a decirles cómo no van a hacer bien las cosas. ¿Por qué? Porque de verdad su lujuria les mueve tanto que simplemente ellos quieren que las cosas salgan como a ellos les parece, como a ellos les gusta. Y no les importa maltratar a nadie, empiezan a gritar y empiezan a volverse locos, empiezan a hacer cualquier tipo de locura, porque de verdad lo que les está moviendo es la lujuria y eso es algo que nosotros debemos reconocer. Si hay cosas en nuestra vida que nos mueven de esa manera, que nos hacen sentir así como que nada más es importante, como que nosotros solamente tenemos la razón y nosotros tenemos el derecho y si nosotros queremos algo pues tenemos que conseguirlo, entonces tenemos que reconocer que aquello que nos está moviendo es la lujuria y ahora tenemos que pedirle ayuda al Espíritu Santo, no simplemente quedarnos ahí y decir bueno entonces yo soy lujurioso y punto, sino
ver cómo podemos salir de esto, ver qué es lo que había pasado en muchas personas de la Biblia que tenían este tipo de deseos. Podemos ver incluso lo que había pasado con David, que en una de las ocasiones que había decidido quedarse en una guerra, pues él simplemente quería atender los asuntos del reino, entonces se queda y no va a la guerra, se queda a descansar y vemos que lo que hace es ver a una mujer por su terraza, empieza a ver y pues él simplemente, como era rey, como tenía todo el poder y todo la potestad de hacer cualquier cosa, pues la manda a llamar y pasa todo prácticamente. Él lo único que hace es dejarse llevar por su lujuria, por su instinto, y consigue lo que tenía que conseguir, y llega a tal punto de que incluso llega a hacer matar a su esposo, y hacen muchas, muchas más cosas, y ese es el problema. Pero vemos que David, en una de las ocasiones que un profeta va a decirle que él había cometido un gran error, que había cometido un gran pecado en contra del Eterno, pues él reconoce sus pecados. Él lo primero que hace es arrepentirse y humillarse, y eso es lo que nosotros debemos hacer, no simplemente pensar que ya está, que ya se ha hecho y que ya no se puede volver atrás, sino arrepentirnos, pedirle al Eterno que de verdad examine nuestro corazón, que no hayan cosas así, que no hayan pensamientos que, que nos dominen, porque ese es uno de los principales problemas. Nos dejamos dominar por nuestro instinto, por nuestro deseo, y no nos importa qué es lo que a quienes tengamos que afectar, o qué cosas tengamos que gastar, o qué costo tenga que tener eso que nosotros deseamos. Y es importante que de verdad ahora nos pongamos delante del Eterno para que sea Él mismo el que nos limpie, que sea así como lo decía David en el Salmo 51, que Él nos examine, que Él nos limpie. Reconocer primeramente que estamos pecando en contra del Eterno y que esto tiene solución, pero primero es entender que nosotros estamos cometiendo un gran error y que debemos arrepentirnos. Tenemos que tener esa intención de salir de este tipo de pecado, y no solamente pensar que las cosas van a seguir así y que Dios lo va a arreglar todo, sino si no hay un arrepentimiento genuino en nuestro corazón, si no hay una decisión de cambiar, si de verdad queremos dejar estas cosas atrás, dejar estas cosas a un lado y seguir por el camino del Eterno, entonces debemos pedir la ayuda al Espíritu Santo. Debemos pedirle ayuda al Espíritu Santo, y me llama la atención esto que mencionabas acerca de David, pues en cómo había caído en todo esto, porque si vemos pues la versión Reina Valera de 2 Samuel en el capítulo 11 verso 1 dice: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas, sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Así comienza todo. Quisiera que tomáramos atención en este asunto, porque pues uno diría, pero ¿cómo es que pues el pecado de lujuria puede traer todos estos asuntos? Porque aquí solo comienza con algo muy sencillito. Era tiempo de guerra, ¿no? Al año siguiente era tiempo en que salen los reyes a la guerra, así lo dice la palabra del Eterno. Pero pues básicamente aquí tenemos un David que no va a la guerra. Sí, pues como en ese tiempo, ¿no? Muchos alumnos, en el tiempo que se iba a pasar clases, pues lo que hacían eran, se echaban de la escuela, así, más o menos así empieza el asunto. Ese poquito, pues empieza a ser el detonante de toda una historia trágica, realmente trágica, porque pues una cosa lleva a la otra lleva a la otra, hasta terminar matando a una persona, terminar pues con muchas, muchas cosas que realmente deriva en un asunto terrible. Pues yo pienso que tenemos que tener mucho cuidado, porque pues la lujuria comienza así, con darte un poquito de gusto. Bueno, pues al final que es que uno no haga pues una cosita, ¿no? O sea, que de repente solamente no vaya a la guerra. Al final pues es el rey, es el tiempo de que los reyes vayan a la guerra, pero qué problema con que falte una sola vez. Así comenzó todo, dándole un gusto a la carne. Es que la lujuria tiene pues unas formas muy muy interesantes de ponerse en la vida, y pues realmente tiene efectos graves. Por eso es que un poquito de levadura leuda toda la masa. Yo creo que tendríamos que prestar mucha atención en este asunto. Tenemos que entender bastante bien de qué se trata esto de la lujuria, porque tal vez cualquiera diría, sí, David ha sido lujurioso porque ha hecho traer a la mujer, y una vez que estaba con ella, pues se ha dejado llevar por la lujuria. Y el problema es que no, la lujuria había comenzado mucho más antes, en el momento en el que él había decidido quedarse, había decidido descansar, porque no era tiempo de descansar, no era tiempo de reposo, era tiempo de guerra. Y el problema es que él había sido movido
porque le parecía mejor quedarse, porque le parecía mejor descansar. Tal vez había estado muy cansado y tal vez ya había hecho lo suficiente, entonces las demás personas tenían que encargarse. El problema es que él era el rey, no podía descansar, él tenía que ir a la cabeza en las guerras, él tenía que conquistar las cosas que el pueblo de Israel, las guerras que el pueblo de Israel tenía. Y prácticamente él simplemente tiene el deseo de quedarse, entonces manda seguramente a sus mejores hombres, tal vez manda a todo ese ejército y él simplemente se queda. ¿Por qué se queda? Por lujuria, no porque estaba esperando encontrarse con una mujer, sino porque simplemente tenía el deseo de descansar, y eso era más importante que sus hombres estén muriendo en la guerra, que sus mejores soldados estén peleando batallas, que todo el pueblo de Israel esté en guerra. Simplemente a él le parecía mejor descansar, y eso es lujuria, no es solamente lo que pasa después. Tenemos que entender muy bien que tal vez nosotros nos comportamos así. A veces estamos viendo, tal vez no queremos entender, tal vez solamente queremos que los demás nos entiendan, pero nosotros no estamos dispuestos a deponer nuestra actitud, a hacer algo nosotros por los demás. Y prácticamente ese es un gran problema, y no se trata de hacer las cosas por complacer a las demás personas, sino hacer las cosas porque eso es lo que el Eterno nos manda, que nosotros seamos amorosos con nuestro prójimo, mostremos el amor de Dios. Vemos el caso de David, pues a él no le había importado que sus hombres estén muriendo, que sus hombres estén en batalla, que tal vez había muchas bajas, tal vez había muchos problemas, tal vez había que tomar algunas estrategias de guerra, y él era el indicado para hacer todas esas cosas. Pero vemos que simplemente se deja dominar por un deseo de quedarse a descansar, y es importante que nosotros reconozcamos qué cosas nos mueven, qué tipo de emociones, y de verdad nos está moviendo el deseo de descansar, o a veces incluso el deseo de trabajar, porque a veces cuando debería descansar, pues a uno se le ocurre empezar a trabajar, como por ejemplo en los Shabbats, porque sabemos muy bien que ese es un día en el que tenemos que dedicar toda nuestra mente, todo nuestro ser, todos nuestros pensamientos al Eterno, a cosas que a Él le agradan, y principalmente también permitir que este templo que somos nosotros, que es nuestro cuerpo, también repose. Pero hay gente que no le importa y simplemente tiene el deseo de trabajar, entonces quiere satisfacer ese deseo y no le importa ni quebrantar el día de reposo. Y es importante entender cómo funcionan las cosas. No se trata de que nosotros hagamos las cosas cuando a nosotros nos parece, sino de hacer las cosas conforme a la voluntad del Eterno. Es muy importante hacer las cosas conforme a la voluntad del Eterno. Fíjense que pues podemos ver que de verdad David había perdido ese sentido de hacer las cosas de acuerdo al Eterno, porque pues cuando vemos toda esta historia que le trae tanto dolor, pues vemos la actitud de Urias, y me llama la atención la actitud de Urias, que pues no quiere ir con su esposa. Pues por una vez que David había embarazado a la esposa de Urias, pues él manda a traer a Urias. Y cuando lo manda a traer, pues para que vaya y pues tenga relaciones con su esposa, de alguna manera pues quería cubrir el asunto. Resulta que pues Urias le dice: el arca de Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab, los siervos de mi señor en el campo, y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer, por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Fíjense que este pensamiento es el que no tenía David. Ese es el pensamiento que se le había quitado. Pues nosotros a veces así no miramos las cosas porque tenemos tanto deseo de darnos gusto que no miramos las cosas. Y fíjense que esto ocurre pues en las casas, en las familias, a todo nivel. Cuando un niño, por ejemplo, quiere jugar a toda costa, pues está en eso, que no ve todo alrededor, sino simplemente pues darse gusto. Cuando un padre o una madre pues está tan simplemente en sus asuntos y olvida que tiene familia, pues también de alguna manera pues creo que tenemos este pecado, pero muy muy arraigado en cada uno de nosotros, y tenemos que ir pensando que pues tenemos que quitar eso. Entonces un hambre o un deseo desmedido de querer llenar ese vacío con cualquier cosa, pues es realmente un asunto terrible. Pues esto tiene diferentes raíces, ¿no? En algún caso pues puede ser por inseguridad. ¿Por qué? Porque pues hay mucha gente, por ejemplo, que quiere tener o ser algo, tiene un vacío, no entiende quién es. Y esta inseguridad pues puede traer muchas cosas, y en algunos otros casos pues podemos ver que han ocurrido tantas cosas en nuestra vida que pues tenemos traumas, quizás tenemos ese asunto. Por eso es tan importante
pues identificar este tipo de cosas para pues poderle poner un alto, porque de alguna manera mucha gente pues quiere llegar a ser alguien a cualquier costa y podemos ver que este es un terrible error. Es de verdad un gran error tomar decisiones solamente movidos por nuestros deseos, por lo que nosotros queremos en ese instante, sin que nos importe lo que vaya a pasar a nuestro alrededor, sin que nos importe afectar a las demás personas. Incluso a veces simplemente estamos tan enojados que tenemos la intención de reñir a alguien y prácticamente terminamos buscando a una víctima, yendo tal vez a encontrar a alguien más débil y prácticamente terminamos explotando con esa persona pues toda esa ira que hemos guardado, y algunas personas incluso dicen es mejor sacarlo todo, es mejor que se desahoguen, pero no se dan cuenta que hasta incluso en el momento en el que nosotros debemos hablar las cosas, pues tiene que ser en un tiempo prudente y de una forma prudente. No es cuestión de que uno se tiene que desahogar y que todos los demás tienen que aguantar, sino si no hacemos las cosas en el tiempo de Dios, si no hacemos las cosas a la manera de Dios, entonces siempre vamos a estar equivocados. Si pensamos que Dios se va a mover a nuestros tiempos, que Dios se va a mover a nuestro ritmo, pues estamos completamente equivocados, y eso es prácticamente la lujuria que hemos dejado avanzar a tal punto de que tal vez nos parece normal, tal vez nos parece algo tan común, algo que nadie, o sea, que para todos es normal, y prácticamente hemos cauterizado tanto nuestra mente, nuestro corazón, que no nos ha importado nada, ya no sentimos, ya no vemos, ya no distinguimos que estamos haciendo mal. Incluso hay casos en los que levantamos tanto la voz, empezamos a gritar, y cuando nos dicen por qué estás gritando, pues lo único que nosotros decimos es no estoy gritando. Entonces, ese es el problema. A veces ni siquiera nos damos cuenta que estamos gritando, porque si alguien nos dice que hemos levantado la voz, lo primero que deberíamos hacer es poner esos signos de interrogación y decir, ¿será que estoy gritando? ¿De verdad he levantado la voz? Y preguntarle primeramente al Espíritu Santo que Él nos convenza, porque a veces estamos tan acostumbrados a hacer las cosas como a nosotros nos parece, que no nos importa cuánto vaya a afectar a las demás personas, que no nos importa cuántos vayamos a maltratar con nuestra mirada, muchas veces con nuestras palabras, con las cosas que decimos, con las cosas que sentimos. Y es importante que de verdad permitamos que el Espíritu Santo nos guíe, no hagamos las cosas simplemente movidos por un deseo, porque sabemos que el precio de esto es bastante alto. Aquello que había perdido Esaú, las cosas que incluso le habían costado a David, porque vemos que si bien ha sido perdonado David por este pecado, por lo que había hecho, pues había traído grandes consecuencias. Incluso sus hijos habían sido afectados, sus generaciones, incluso hasta Salomón había empezado a dejarse llevar tanto por la lujuria, que llega un punto en el que cuando está escribiendo el libro de Eclesiastes dice, yo no me he privado de nada, he hecho todo para satisfacer a mis ojos, para satisfacer todos mis deseos. Y vemos que si bien David había tenido momentos en los que había sido movido por su lujuria y había hecho cierto tipo de cosas, movido por este tipo de sentimiento, por este tipo de deseo, pues vemos que su hijo Salomón no simplemente se había dado unos cuantos gustos, sino se había dado todos los gustos que él quería. Si quería probar algo, pues lo probaba. Quería estar con una mujer de un lugar, pues iba con esa mujer, quería otra, y tal, a tal punto de que llega a tener hasta 1000 mujeres. Y ni siquiera solamente eso, sino empieza a probar todo tipo de vinos, todo tipo de bebidas, todo tipo de comidas, empieza a hacer edificaciones, empieza a hacer altares, y al final que cualquier cosa que él quería la hacía, porque simplemente esa lujuria que había comenzado con David, pues vemos cuánto llega a afectar a uno de sus hijos. Son cosas que a veces pensamos que es algo pequeño, que es algo que no va a afectar, pero de verdad puede afectar en gran manera, al punto de que de verdad no sabemos qué es lo que ha pasado con Salomón, no sabemos si de verdad ha podido alcanzar la salvación, si de verdad ha podido llegar a vivir al agrado del Eterno en sus últimos días, o simplemente ha muerto cumpliendo sus deseos, ha terminado sus días haciendo lo que a él le daba la gana. Y son cosas que nosotros tenemos que entender. No podemos llegar a esos puntos, no podemos llegar a esos límites, y pedirle ayuda al Espíritu Santo para que si de verdad estamos en esos extremos, estamos ya llegando a esos límites, pues nos ayude a darnos cuenta de que estamos haciendo mal y no sigamos cometiendo esos grandes errores.
Pues muy importante que nosotros no sigamos cometiendo estos errores. Yo creo que de verdad simplemente pues viendo este asunto de la lujuria pues es muy grave, ¿no? Y pues podemos ver que la palabra del Eterno pues en muchos versículos nos habla de eso y específicamente pues nos empieza a hablar de la lujuria como un pecado pues terrible en el sentido de que pues habla de las dos casas. Recordemos que pues Israel se había dividido en dos casas, la casa de Judá y la casa de Israel y pues en el libro de Ezequiel 23:1 podemos ver cómo el Eterno pues habla precisamente esto a las dos casas y dice lo siguiente, las dos hermanas. Vino a mi palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, hubo dos mujeres, hijas de una madre, las cuales fornicaron en Egipto en su juventud, fornicaron, allí fueron apretados sus pechos, allí fueron estrujados sus pechos virginales, y se llamaban la mayor Ahola y su hermana Aholiba, las cuales llegaron a ser mías y dieron a luz hijos e hijas y se llamaron Samaria Ahola y Jerusalén Aholiba. Es bien interesante porque cuando uno pues empieza a leer esto dice, pero ¿de qué estará hablando? ¿Y qué será Egipto? Está hablando de todo Israel. Todo Israel pues se había quedado en Egipto, pues resulta que habían llegado a Egipto pues para ser protegidos por la hambruna, pero en Egipto habían decidido irse detrás de los dioses de Egipto. Y pues básicamente tanto la casa de Judá como la casa de Efraín, que en ese momento eran uno, pues se habían ido detrás de todo lo que representaba Egipto. Y pues básicamente aquí nos está diciendo los dos, porque pues una significa, y se llamaron, dice Samaria a Ola y Jerusalén a Oliva. Samaria, recordemos que es la capital pues que se conoce de la capital de la casa, la capital de la casa de Efraín. Y cuando habla de Jerusalén está hablando de la capital pues de la casa de Judá. Entonces fíjense, está hablando de ambas casas y está diciendo que ambas pues habían hecho de todas estas cosas y dice, Ahola cometió fornicación aún estando en mi poder, y se enamoró de sus amantes, los asirios, vecinos suyos, vestidos de púrpura, gobernadores y capitanes, jóvenes codiciables todos ellos, jinetes que iban a caballo, y se prostituyó con ellos, con todos los más escogidos de los hijos de los asirios, y con todos los que de quienes se enamoró se contaminó, y con todos los ídolos de ellos. Y no dejó sus fornicaciones de Egipto, porque con ellas se echaron en su juventud, y ellos comprimieron sus pechos virginales y derramaron sobre ellas su fornicación. Por lo cual la entregué en mano de sus amantes, en mano de los hijos de los asirios, de quienes se había enamorado. Fíjense que aquí nos está diciendo pues todo lo que le había pasado a la casa de Efraín, pues básicamente eso había pasado y fueron pues los asirios que terminan pues atrapando a todos los de la casa de Israel y dispersándolos por todas las naciones, pues de hecho los entrega en manos de sus amantes, tal cual como aquí dice, allí descubrieron su desnudez, tomaron sus hijos y sus hijas y a ella mataron a espada y vino a ser famosa entre las mujeres, pues en ella hicieron escarmiento. Lo vio su hermano Oliva, ahora está hablando de la casa de Judá, y enloqueció de lujuria más que ella. Fíjense cuál era el pecado, pues, porque había pasado todo esto con la casa de Efraín, la lujuria. Por eso es tan importante que nosotros tomemos en este tiempo en cuenta, pues, todo esto, porque esto ha llevado a grandes, pues, cosas que de verdad, al tiempo de hoy, pues, toda la casa de Efraín está totalmente dispersada. De hecho, ni conocíamos hasta hace un poco nuestra identidad precisamente por esto, por este pecado de lujuria. Fíjense lo terrible que es esto. Es de verdad algo muy, muy terrible. Se está hablando de ambas casas, de la casa de Israel y de la casa de Judá. Primeramente de la casa de Israel, cuando dice que de verdad te había ido a prostituir, había ido a fornicar con todo tipo de ídolos, con todo tipo de imágenes, había contaminado su cuerpo y prácticamente tal vez nos parezca algo bastante fuerte, algo bastante grotesco, incluso podríamos decir, pero está hablando de un pueblo que había cometido eso, el hecho de que nosotros hayamos creído que que Dios nos permitía todo, que podíamos celebrar cualquier fiesta, que podíamos adorar a cualquier imagen, ya sea de metal, ya sea de estuco, ya sea de madera, pues pensábamos que era algo natural, algo normal y no nos dábamos cuenta de lo que estábamos haciendo y más allá de adorar algo físico, el problema ha sido que hemos empezado a adorarnos a nosotros mismos, a creer que nosotros teníamos la razón, a creer que nosotros podemos gobernar nuestras vidas, a creer en ciertas filosofías, ciertos argumentos que nos hacían creer que Dios ya no tenía ningún control sobre nuestras vidas y prácticamente hemos empezado a contaminar nuestra mente, hemos empezado a contaminar nuestro corazón y hemos actuado de la misma manera que lo describe aquí. Y ese es el problema con la casa de Israel. Por eso, pues había sido
había caído en maldición, en esa maldición en la que dice que todo el pueblo va a ser dispersado, todo el pueblo va a ser entregado cautivo a distintas ciudades, a distintos pueblos. Y vemos que de verdad nos había pasado eso, y ahora es tiempo de que entendamos esto de la lujuria. Es bastante grave, es un tema bastante fuerte, porque a veces el simple hecho de querer algo, alguna cosita muy pequeñita, de querer, por ejemplo, un caramelo, pues puede movernos a sentir este tipo de lujuria, a querer simplemente el dulce, y a veces pensamos que no está mal, que simplemente queríamos un caramelo. Pero si el problema es que lo queríamos tanto, lo queríamos tal vez en forma desmedida, tal vez en una forma apasionada, como lo dice en la definición, pues ese es el problema. En nuestra mente ya hemos pecado, por más de que no hayamos conseguido ese caramelo, por más de que no hayamos conseguido eso que queríamos, pues ya en nuestra mente ha habido ese pecado, ya ha habido esa lujuria, como cuando Yeshua explicaba esto del adulterio. Cuando alguien mira a una mujer mira con codicia a una mujer, o la mira para codiciarla en su corazón, pues ya ha pecado, ya ha adulterado. Y de la misma manera, si nosotros queremos tener algo, si nosotros tenemos el deseo de conseguir algo, pues ya estamos cometiendo un pecado, ya hay lujuria en nuestro corazón, ya hay lujuria en nuestra mente, y eso es lo que ahora tenemos que quitar de nuestras vidas. Eso es lo que debemos pedirle ayuda al Espíritu Santo, que no pase lo mismo otra vez, que no seamos ese pueblo de Israel nuevamente que está siendo movido por la lujuria, que está yendo detrás de ídolos, detrás de imágenes, detrás de sus deseos, o detrás de sus propias ideas, y no seamos un pueblo diferente. Pidamos la ayuda al Espíritu Santo para no cometer este mismo error, porque vemos que incluso después de que había pasado todas estas cosas, vemos que cuando habla de su hermana Oliva, hablando justamente de la casa de Judá, dice: su hermana Oliva vio esto, no obstante ella era peor que su hermana en la lujuria, asimismo en la prostitución. Vemos que de verdad a veces vemos nosotros este tipo de cosas, y en lugar de arreglarlas, en lugar de cambiar, pues simplemente nos vamos detrás del mismo pecado. Actuamos peor que las personas que a veces nosotros estamos criticando, y eso es algo importante, reconocer que nosotros a veces somos movidos solamente por nuestros deseos, o solamente por nuestro corazón. Pensamos que nosotros tenemos la razón, y es importante de que entendamos: el único que tiene la razón, el único que tiene la verdad, es el Eterno. Definitivamente el único que tiene la verdad pues es el Eterno. Cuando nosotros vemos esta figura pues tenemos que tomar mucha atención de no caer en el mismo pecado, pues quitemos de nuestra vida la lujuria, no quedemos pues fuera de muchas cosas que el Eterno nos está mostrando. Fíjense que pues uno pensaría que por ejemplo el pecado de pornografía, adulterio, lascivia, todos esos que tienen que ver con el pecado sexual pues empieza pues simplemente allí. Pues ya estamos viendo que pues la lujuria es una puerta abierta a todas estas cosas, es una puerta muy abierta para todo tipo de cosas, y pues es un pecado gravísimo. Entonces, pues cuando nosotros de alguna manera buscamos darnos lugar, o buscamos pues tener la razón en algo, cuando queremos que todos caminen a nuestro ritmo, pues no estamos haciendo otra cosa que pues darle lugar a nuestra carne, a nuestra lujuria. Y eso es algo terrible. Por eso estamos viendo que pues este era el pecado de Balac, este era el pecado pues incluso de Core. Podríamos haber visto pues eso, ese asunto de darse gusto. En algún momento mencionábamos como Core, por ejemplo, pues quería el sacerdocio para él, porque él pensaba que estaba bien. Entonces nosotros muchas veces cuando queremos algo y realmente lo queremos, pues si no se nos da, pues estamos así actuando como niños caprichosos, haciendo una serie de cosas que no debemos hacer, porque pues realmente nos va a llevar a mal. Yo creo que es importante en este día que nosotros tomemos en cuenta todo eso, y pues ya no caminemos en camino de lujuria. Esto es muy muy importante, y pues entender por qué tenemos ese hambre. Tenemos deseos pues así de andar en la carne, de tener esa lujuria, porque hay un hambre, hay algo que pues no está satisfecho. Normalmente pues eso pues viene, ya decíamos, por ese deseo del alma de ser alguien, o probablemente pues haya traumas, decíamos, quizás en medio de nuestra niñez hayamos sufrido algo que haya dejado de esa manera. Pero pues si lo vemos en todo caso pues es un pecado que nosotros hemos dejado de entrar. ¿Por qué? Porque pues hay muchas personas que por ejemplo tienen amargura, y por esa amargura pues están así como que insaciables, como que no pueden pues dejar de satisfacerse.
es tiempo de romper con esas amarguras, es tiempo de romper con esos celos. Es importante que le permitamos al Eterno que encuentre esa raíz, ¿no? De la acción que tenemos y que podamos romperla, que podamos cortarla de raíz, porque no nos va a llevar a ningún bien, porque pues hay muchas cosas que van ocurriendo en nuestra vida, probablemente hayamos sufrido algún pues resentimiento o quizás en algún momento pues nuestros padres nos hayan rechazado, qué sé yo, y hay cosas que a veces uno trata de satisfacer o simplemente pues nos gusta darnos el gusto, ¿no? Nos encanta satisfacer y queremos que pues las cosas sean en el momento. Esa raíz, pues esa hambre que tiene que ver con la lujuria, nos va a llevar a la muerte. Así que tengamos cuidado. Si alguna persona, por ejemplo, en este tiempo está viendo esto en su vida, pues que tenga cuidado porque pues, esto se manifiesta. Han debido ver, por ejemplo, gente que eh, manifiesta, digamos, este pecado de lujuria cuando pues de repente tiene hambre de algo, ¿no? Y no es que tiene hambre realmente, sino quiere, pues no sé, un chocolatito y pues quiere el chocolatito. Entonces, si no se le da el chocolate, pues empieza a renegar. O algunas personas que, por ejemplo, no almuerzan y están ya renegando antes de que reniegue, mejor darle algo porque pues de verdad se deja llevar por eso. Pues no es otra cosa que pecado de lujuria. Porque pues Dios nos ha enseñado a tener dominio propio. Yo creo que si nosotros no tomamos en cuenta esto, no vamos a poder pues identificar estas cosas que nos van a llevar a graves pecados. Es importante de verdad identificar de dónde viene este deseo, cuál es la razón, cuál es la causa, si de verdad es algo que hemos vivido de pequeños o es algo que nos está afectando, o tal vez en un peor caso simplemente podríamos decir, no sé por qué, simplemente quiero. Entonces, el problema es que ya ha permeado tanto, ha pasado a nuestro inconsciente en el que ni siquiera queremos encontrarle el motivo, la causa. Y precisamente necesitamos para esto que el Espíritu Santo nos ayude, que Él nos guíe, que Él nos muestre dónde está la raíz, cuál es el problema, porque podemos cortar nosotros tal vez solamente a las cositas de encima, podemos tratar de aguantar ese deseo, pero no se trata solamente de aguantar, no se trata de tolerar, sino se trata de quitarlo de raíz para que no haya ese sentimiento en nuestro corazón, para que no haya ese deseo desmedido que nos hace cometer locuras, sino permitamos que el Espíritu Santo vea lo que hay dentro de cada uno de nosotros, que nos examine, que revise las cosas que hay dentro de cada uno de nosotros, y Él nos va a ayudar si de verdaderamente nosotros queremos cambiar, porque muchas veces nos movemos simplemente por, a veces por la ira, a veces por la conveniencia, a veces por la ira, y el problema es que esos son solamente como activadores, porque al final terminamos siendo movidos por la lujuria. Por ejemplo, si vemos que alguien nos ha insultado, por ejemplo, entonces nosotros queremos contestar ese rato, tenemos ese deseo de vengarnos, tenemos ese deseo de que no nos, o de no quedarnos así, de que tenga que pagar esa persona que nos ha hecho sentir mal, y prácticamente es un deseo desmedido en el que no nos importa lo que tengamos que hacer. Son cosas que de verdad a veces nos afecta bastante, y no tomamos en cuenta cuánto daño nos está haciendo, cuánto está cambiando nuestra forma de pensar, porque al final llegamos a tener esa forma de ver, esa forma de pensar, que incluso vemos simplemente ya a las personas como objeto, que cualquier cosa, cualquier persona, pues tiene que ser un medio para conseguir lo que nosotros deseamos, que simplemente queremos las cosas, incluso a veces nos comportamos así con Dios, queremos que Él nos cumpla los deseos, incluso podríamos decir que estamos orando, que estamos ayunando, que estamos rogando al Padre que nos dé, pero el problema es que estamos siendo movidos por la lujuria. Entonces, ¿cómo el Eterno, como nuestro Padre que siempre está buscando el bien para nosotros, cómo Él podría darnos algo que nos va a hacer daño, cómo Él podría satisfacer un deseo que es movido por la lujuria? Entonces eso es lo que nosotros debemos entender, debemos identificar bien la raíz del problema, pedirle ayuda al Espíritu Santo para que Él pueda abrir nuestro corazón, para que Él pueda revisar todo lo que tenemos ahí y Él mismo nos muestre cuál es el problema, dónde estamos fallando. Tal vez es que desde pequeños siempre hemos estado acostumbrados a recibir lo que queríamos, entonces tal vez nos hemos acostumbrado que todo el mundo haga lo que nosotros queremos, que todo el mundo se mueva a nuestro ritmo. Entonces es importante que el Espíritu Santo nos muestre si el problema es de verdad desde pequeños. Entonces necesitamos cancelar muchas maldiciones, necesitamos cerrar muchas puertas para que no sigamos siendo movidos por este deseo, por esta lujuria. Y necesitamos pedirle ayuda al Espíritu Santo. Él de verdad nos va a mostrar cuál es la raíz. Podría ser una u otra causa lo que nos esté afectando, pero de verdad Él tiene la plena intención de hacernos libres.
porque si de verdad estamos siendo movidos por la lujuria, no somos nosotros los que estamos dominando, no somos nosotros los que tenemos el control de nuestra vida, realmente estamos viviendo como esclavos, estamos siendo dominados por el pecado y es una de las cosas importantes que decía Pablo. Todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna de ellas. Y eso es importante entenderlo. Podemos querer ciertas cosas, podemos tal vez sentir el deseo de algo, pero si esto nos domina, entonces estamos entrando en la lujuria. Pero si no permitimos que nos domine, si simplemente podemos esperar, podemos ser pacientes o simplemente podemos hasta tener la intención de perder. Si es que no llega, si es que no lo tenemos, entonces no hay ningún problema. De todos modos, seguimos creyendo en el Eterno, seguimos confiando en Él, seguimos con esa seguridad, con esa certeza, con esa emuna de que Él nos va a dar lo que es mejor para nosotros y no nos va a ir dando simplemente caprichos, simplemente deseos movidos por la lujuria. Y eso lo vamos a entender solamente con la ayuda y el poder del Espíritu Santo. Qué importante es esto que pues se está viendo en este día. Fíjense que pues esto viene desde lo más chiquito hasta lo más grande. Puede comenzar, por ejemplo, con el deseo, decíamos, de comer. El deseo, pues, que es algo tan sencillo. Veíamos el caso de Saúl, pero continúa, pues, con el deseo, por ejemplo, de que las personas hagan las cosas como nosotros queremos o, pues, enojarnos. El deseo pues, de creer que todo esté así. Generalmente muchas personas, pues, no entienden muy bien esto y porque tienen el pecado de tipo de lujuria, pero, pues, se enojan cuando no se hacen las cosas a su manera, cuando no se encaja. De alguna manera, pues lo que se tiene es lujuria. Y fíjense que esto llega a niveles grandes. Veíamos pues en la casa de Israel que había llegado a niveles realmente terribles y por eso pues se ha dispersado todo, pero también pues viene algo con lo que pues la mayoría lo denomina el enamoramiento. Pues fíjense que en la Biblia podemos ver casos marcados donde la lujuria pues hace estragos y podemos ver, por ejemplo, el caso de Dina. Si nos vamos a Génesis 34:1, dice: una vez Dina, la hija de Lea, quien ella había dado a luz a Jacob, salió a visitar las muchachas locales. Y Shechem, el hijo de Amor, el Ibi del gobernante local, la vio, la agarró, la violó y la humilló. Pero realmente él estaba fuertemente atraído al alma de Dina, la hija de Jacob, y se enamoró de la muchacha y trató de ganar su afecto. Fíjense qué es lo que hace. Pues, o sea, él simplemente quería tener una chica y pues definitivamente la agarra y pues hace las cosas como que no le importara. Y pues luego de eso se sigue sintiendo fuertemente atraída y dice que quiere pues ganar su afecto. Pero fíjense, aquí estamos viendo que definitivamente empieza a hacer esta maldad. ¿Todo por qué? Porque pues empieza a ver que podía hacer este asunto de una manera terrible. O sea, simplemente cuando algo quiere alguna persona, pues piensa que puede tomar y se llega a este tipo de casos, ¿no? Ya en el que la lujuria pues está en su pleno esplendor, pero no es el único caso. Fijémonos pues qué le pasa a Sansón. Jueces 16:4 dice: después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Y pues, ¿de quién estamos hablando? De Sansón, otra vez. Este mismo asunto. Fíjense, si vemos, por ejemplo, el caso de Sansón, no es que pues de la noche a la mañana se enamora de una filistea. El problema es de que jamás le había dicho no a su corazón. Y pues si se dan cuenta, esto es algo que la mayoría de la gente dice: no, pues es que uno no elige de quién se enamora. En realidad pues no es otra cosa que lujuria al final, porque podemos ver que Sansón pues empieza a caer ya cuando primero pues tomó una mujer, pues básicamente la matan y él empieza pues luego a ser un juez, pero pasa el tiempo y si vemos un poquito más, pues resulta que va por estar en Gaza. Jueces 16:1 dice: fue Sansón a Gaza y vio allí una mujer ramera y se llegó a ella. Entonces, vemos pues de alguna manera que él no le decía no a su carne. Y pues de último se enamora de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. O sea, un paso tras otro, que va pues dándose lugar y al final ya no puede decir no. El otro caso que podemos ver también así es en 2 Samuel 13:1. Y pues vemos que Amón y Tamar, ¿no? Aquí vemos el otro asunto.
Aconteció después de esto que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella, Amnón, hijo de David. Y estaba Amnón angustiado hasta enfermarse por Tamar su hermana, pues por ser ella virgen, le parecía a Amnón que sería difícil hacerle cosa alguna. Y Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David, y Jonadab era un hombre muy astuto. Y este le dijo, hijo del rey, ¿por qué de día en día vas enflaqueciendo así? ¿No me lo descubrirás a mí? Y Amnón le respondió, yo amo a Tamar, la hermana de Absalón, mi hermano. Y Jonadab le dijo, acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo, y cuando tu padre viniera a visitarte, dile, te ruego que venga a mí y mi hermana Tamar, para que me dé de comer y prepare delante de mí alguna vianda para que al verla yo la coma de su mano. Se acostó pues Amnón y fingió que estaba enfermo, y vino el rey a visitarle, y dijo Amnón, ale yo te ruego que venga mi hermana Tamar y que haga delante de mí 2 hojuelas para que coma yo de su mano. Y David envió a Tamar a su casa diciendo, ve ahora a casa de Amnón tu hermano y hazle de comer. Y fue Tamar a casa de su hermano Amnón, el cual estaba acostado, y tomó harina y amasó e hizo hojuelas delante de él y las coció. Tomó luego el sartén y la sacó delante de él, mas él no quiso comer, y dijo a Amnón, echad fuera de aquí todos, y todos salieron de allí. Entonces Amnón dijo a Tamar, trae la comida a la alcoba para que yo coma de tu mano. Y tomando Tamar las hojuelas que había preparado, se las llevó a su hermano Amnón a la alcoba, y cuando ella se las puso delante para que comiese, asió de ella y le dijo, ven, hermana mía, acuéstate conmigo. Y ella le respondió, no, hermano mío, no me hagas violencia, porque no se debe hacer así en Israel, no hagas tal vileza. Y pues lo que continúa ahí es trágico, muy, muy trágico. Pero vemos pues que otra vez la misma raíz, fíjense, otra vez pues incluso estaba enflaqueciendo a causa de que no tenía algo. Ese deseo insaciable de querer algo, pues es terrible porque pues esto termina pues muy mal. Después la bota. Porque pues simplemente le dice, luego dice, más él no quiso ir, sino que pudiendo más que ella la forzó, se acostó con ella, luego la aborreció. Amnón con tan gran aborrecimiento que el odio que con, la aborreció, que con que le aborreció fue mayor que el amor con que le había amado. Y le dijo a Amnón, levántate y vete. Fíjense que pues así actúa esto de la lujuria, realmente no la amaba. Pues realmente pues lo que quería era otra cosa, así actúa la lujuria. Y podemos ver que pues todo empieza con qué, con darnos gusto de un poquito, otro poquito, y pues estos son ya los casos que podemos ver que se va teniendo como resultado de darle lugar a la lujuria. Yo creo que el día de hoy estamos viendo que esto puede llegar a niveles muy graves, que gran parte de nuestro problema, pues, y en toda Latinoamérica yo diría, es esto, porque pues tenemos una cantidad de feminicidios muy grande, porque tenemos una gran cantidad pues de violaciones muy grande, porque tenemos una gran cantidad de todas este tipo de cosas, precisamente por esto de la lujuria, que no empieza como uno pensaría pues solamente en la pornografía ahí en ese momento, sino en darse gusto, en no decirle no a un niño, en pues no entender de que uno puede parar las cosas aún en el momento, de que no tiene por qué estar renegando a alguien cuando no se te da el gusto, cuando alguien no hace algo a tu agrado. Y pues yo creo que deberíamos ver de que se trata de que los papás pues no han hecho el trabajo que debieran hacer con los niños, y no me refiero solamente a llamarles la atención, sino a dar el ejemplo, y en muchos casos yo diría que se les ha heredado esta maldición pues también generacional. De verdad podemos ver cuánto puede afectar esto de la lujuria. Tal vez puede parecer algún deseo pequeño, tal vez pueda parecer algo simple e inofensivo, pero esto va avanzando, no se queda solamente así. Estamos hablando de personas bastante importantes, no eran cualquier persona de las historias que habíamos visto. Estamos hablando de Sansón primeramente, estamos hablando, o también de la hija de Jacob, que había pasado algo con un príncipe, un príncipe que simplemente había sido movido por la lujuria, entonces va y toma por la fuerza a la hija de Jacob. Y de la misma manera Sansón, pues él simplemente, tal vez por lo que había visto que tenía fuerza, había visto que él podía hacer las cosas sin que nadie pueda detenerle, entonces tal vez se había acostumbrado y simplemente él tenía esa forma de tomar lo que él quería, que no había nadie que pudiera decirle que no, no había nadie que pudiera detenerle, ni siquiera por la fuerza, y eso prácticamente había ido alimentando a tal punto ese deseo de que simplemente quería algo y él lo conseguía. Quería una mujer y simplemente iba y la tomaba. Y de la misma manera vemos con el caso del hijo de David. Tampoco era cualquier persona, sino
uno de los hijos de David, y vemos que de verdad había afectado tanto esto que David había sembrado, esto que él había permitido que entre a su vida, pues vemos que de verdad su casa empieza a ser contaminada por la lujuria. Y de esa misma manera Amnón, cuando simplemente quería algo, pues no le importaba engañar al rey y engañar a todas las personas simplemente por conseguir ese deseo, por satisfacer esa necesidad, porque vemos que al final simplemente satisface ese deseo de estar con una mujer y simplemente la bota, la desecha como si fuera solamente un objeto. Y ese es el problema de esto de la lujuria. Nosotros vemos todo como un objeto, como si fuese un peldaño para alcanzar lo que queremos, y no nos importa cuánto tengamos que lastimar a las personas, cuánto tengamos que lastimarnos nosotros mismos. Simplemente es cuestión de satisfacer un deseo, por más pequeño que pueda ser. Esto va a ir creciendo. Por eso lo decíamos hace un rato, si es que de verdad nosotros cocinamos algún tipo de comida porque nos ha dado ganas de comer eso, entonces estamos siendo movidos por la lujuria. Si es que hoy me he despertado con el antojo de comer un fricasé y cocino un fricasé para darme el gusto, entonces por más de que no parezca algo malo, de que parezca algo inofensivo, estamos alimentando nuestra lujuria, estamos alimentando ese deseo, y esto va a ir creciendo. Si es que estoy caminando por la calle y se me antoja un helado, pues me lo compro, y prácticamente pensaríamos cualquiera que no hay ningún problema, simplemente es un antojo, es algo sencillo. El problema es que quiero que todo se mueva como yo pienso, que quiero que simplemente mis deseos sean satisfechos en ese instante, y ese es un gran problema. El problema no es en lo que estemos consiguiendo, en lo que estemos buscando, sino el problema es el corazón con el que hacemos las cosas, el deseo con el que somos movidos. Y prácticamente esto va a ir creciendo. Si al final para nosotros es fácil conseguir un tipo de dulce que nosotros queramos, un tipo de dulce específico. Por ejemplo, si alguien tiene ganas de un caramelo en específico, entonces va a empezar a buscar eso y simplemente va a satisfacer su deseo, y eso va a ir creciendo, va a ir aumentando a tal punto del que si es que ha sido un caramelo el comienzo, pues va a ir creciendo a tal punto del que si un día se le ocurre quitarle la vida a alguien, pues lo va a hacer. Si un día se le ocurre tomar a alguien por la fuerza, también lo va a hacer. Y ese es un gran problema, porque la lujuria no se queda en cosas pequeñas, no se queda en cosas eh, simplemente superficiales, porque vemos que al final estos tres casos que habíamos visto han terminado en tragedias, han terminado en muertes, han sido cosas devastadoras. En el primer caso, con la hija de Dina, vemos que sus hermanos pues se habían levantado a tomar venganza y habían empezado a matar a prácticamente todo un pueblo. Lo mismo pasa con Sansón, vemos que empieza a hacer las cosas que él quería, darse sus propios deseos, a tal punto de que rompe el pacto con el Eterno, y ni siquiera se había dado cuenta cuando la presencia de Dios lo había abandonado. Él simplemente no le importaba ni siquiera poner en juego el pacto que tenía, el voto de Nazareo que él había hecho. Simplemente para él era más importante conseguir su deseo, a él le importaba más eh, ese deseo que tenía que lo que Dios le había dado, que las cosas que el Eterno había puesto en su mano. Y de la misma manera Amnón simplemente había sido movido por su deseo a tal punto de que al final tiene que escapar. Pero de la misma manera uno de los hermanos de Tamar pues va y busca venganza y termina matándolo. Y vemos que de verdad este tipo de cosas a veces nosotros pensamos que está bien darles a los niños su gusto, que está bien que nosotros nos podemos dar de vez en cuando algún gustito para que no nos quedemos con el antojo. Y prácticamente estamos actuando mal, porque estamos grabando en nuestra mente, estamos grabando en nuestro corazón que cualquier rato podemos tener lo que queremos, y ese es un gran problema. Necesitamos pedir la ayuda del Espíritu Santo para no seguir siendo movidos por la lujuria. Definitivamente, pues sí hay gente que empieza a decir, pero no, pues esos son casos ya graves, sí. No tiene que ver con la comida, no tiene que ver nada que ver con esto. Pues vayámonos a números 11. Yo sé que nos está ya faltando el tiempo, pero pues hay tanto para hablar sobre esto. Y dice lo siguiente: aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Fíjense que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, estaba quejándose, y empieza a levantarse fuego en los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió.
estaban pues en un momento terrible, ¿no? Imagínense quemándose el fuego. Cuando empieza a haber fuego en algún lugar, pues generalmente es por la queja. Fíjense, ahí está en la Biblia. Si en algún lado pues empieza a haber mucho fuego, que pues es la queja, ahí lo podemos ver. Y llamó a aquel lugar Tavera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Pero quisiera que leamos este versículo 4 pues en la versión Kadosh, que dice lo siguiente: después la multitud mixta que estaban con ellos se volvieron lujuriosos por una vida más fácil, mientras los hijos de Israel por su parte también renovaron su gemido y dijeron: si solo tuviéramos carne para comer. Recordamos el pescado que comíamos en Egipto. No nos costaba nada, y los pepinos, los melones, los puerros, los ajos. Y fíjense, pues ahí está lo que decían ellos. Pero ahora nos estamos desfalleciendo. No tenemos nada que mirar, solo este maná. Ahí está. Ya podemos ver pues que tiene total relación con la lujuria, la comida. Así que tengamos cuidado en lo que deseamos. Grave. De verdad está muy relacionado en el nuevo pacto, también lo dice, lo menciona, que el vientre está muy relacionado con este deseo de lujuria, con este deseo de conseguir lo que queremos. Y vemos que de verdad el pueblo pareciera que simplemente está pidiendo carne. Tal vez diríamos que estaba cansado de maná y tal vez era mucho todos los días. Tal vez no había ya un sabor nuevo y era aburrido, pero el problema es que ellos habían deseado carne, habían pedido algo en específico. Tenían un deseo que querían satisfacer en ese mismo momento y empiezan a quejarse, empiezan a reclamar. Llega a tal punto esto de la lujuria que de verdad hacen un escándalo, hasta una manifestación, podríamos decir, porque vemos que dice: después la multitud mixta que estaba con ellos se volvieron lujuriosos por una vida más fácil, porque habían visto que el maná aparecía, ellos solamente tenían que recoger. Entonces a ellos lo que se les ocurre es decir: entonces si Dios nos da todo, si Dios nos da la comida, Dios nos da agua, entonces ahora hoy tengo ganas de comer carne, entonces también Dios debería darnos carne, porque es nuestro deseo, es mi deseo, es lo que yo quiero, es lo que yo quiero almorzar, quiero comer carne. Y prácticamente empiezan a reaccionar de esa manera, y vemos que esto empieza a afectar también a los hijos de Israel, y ellos empiezan a oír esas palabras y dicen: no, pues nosotros también queremos carne, a mí también me has hecho antojar, entonces yo también quiero carne. Entonces empiezan a reclamar, empiezan a gritar, empiezan a clamar y dicen: si solo tuviésemos carne para comer. Y vemos que de verdad empiezan a hacer las cosas movidos por la lujuria. Y ese es el problema, eso es lo que decíamos hace un rato. Si un momento despiertas o por ejemplo antes de comer se te ocurre tal vez un plato en específico, se te ocurre comer, no sé, tal vez se te ocurre comer algo con papa, entonces tu mente está metida en la papa y quieres papa, y si no aparece la papa en tu plato, entonces simplemente ya estás enojado, ya estás molesto, porque estabas tan enfocado en eso, porque ese era tu deseo, eso era lo que querías. Y vemos que esto se desemboca muchas veces en la ira, uno empieza a tener discusiones. Vemos que seguramente a todos, a muchos nos ha pasado ese tipo de cosas, pues estar esperando algo, estar deseando algo, y al final pues no somos complacidos, no tenemos nuestro deseo y empezamos a renegar, empezamos a sentirnos molestos porque no nos han dado el gusto, porque no nos han dado eso que nosotros queríamos. Y tal vez diríamos: pero es simplemente algo tan pequeño, no afectaría al final si hay papa o si no hay papa. ¿Cuál es el problema? El problema es nuestro comportamiento, el problema es nuestra actitud, el problema es que nuestro corazón está enfocado en satisfacer un deseo, y ese es un gran problema. Así como había pasado con el pueblo de Israel, empiezan a recordar incluso cosas que tal vez ni siquiera pasaban, porque vemos que dicen: recordamos el pescado que comíamos en Egipto, no nos costaba nada. Y el problema es que ellos eran esclavos. ¿Será cierto que no les costaba nada el pescado? ¿Será cierto que tenían todo ese tipo de frutas, todo ese tipo de verduras en la condición en la que vivían como esclavos? Vemos que de verdad llegan al punto hasta de hacer suposiciones, de hacer presunciones en las que no sabemos, bueno, no podríamos decir tampoco si es que era cierto o no, pero empiezan a anhelar cosas del pasado, empiezan a decir: por ejemplo, yo antes cuando vivía solo, pues yo me daba mis gustitos, y ahora ya no puedo, ya no me dejan hacer nada.
Y ese es un gran problema porque de verdad pensamos que nosotros somos las víctimas, nos sentimos identificados como que todo el mundo tiene que complacernos, como si todos fuesen objetos para satisfacer nuestro placer. Vemos prácticamente a todas las personas, vemos a todas las cosas como objetos de que todo tiene que moverse a nuestro antojo, todo tiene que moverse de acuerdo a lo que nosotros sentimos. Incluso a veces incluso llegamos al punto de esperar a que adivinen lo que nosotros queremos y si no es lo que queremos entonces nos enojamos, nos molestamos porque no han adivinado lo que nosotros deseamos y ese es un gran problema. Vemos que de verdad cuánto puede afectar, cuánto eh, puede cambiar nuestra forma de pensar que vivimos enceguecidos. Nuestro deseo a veces nos llega a tapar los ojos, nos llega a tapar los sentidos, que no nos importa nada más que conseguir nuestro deseo, que satisfacer nuestro deseo, nuestra hambre, nuestra sed, nuestra lujuria prácticamente. Es algo que necesitamos ahora cambiar, necesitamos pedirle ayuda al Espíritu Santo para no seguir siendo movidos por la lujuria. De verdad, pues no ser movidos por la lujuria. Yo creo que, pues cuando tenemos de verdad ese tipo de cosas, ese deseo desmedido, como veíamos, pues un vivo deseo en todo este asunto, pues realmente tenemos esa lujuria. Y pues yo veía ahí que pues decían de repente, pues los pepinos, los melón, los puerros, recordándose absolutamente de todo. Pues muchas veces pues hay gente que anda así, ¿no? Como que a uno le menciona pues una comidita y empieza ya a babear por la comida. Y pues me hacía recuerdo que pues hay muchos que en lugar de colocarle ahí pepinos, melones, entonces les gusta por ejemplo las bajas, las altitas, las chaparritas, las gorditas y pues puede ser personas, puede ser alimentos, puede ser cualquier cosa. Pero si nosotros empezamos a ver que en realidad es un vivo deseo por algo, que nosotros no podemos estar con él sin eso y pues nos ponemos a renegar, a llorar y a hacer tantas cosas, pues realmente lo que tenemos es lujuria. Y creo que esto es algo que pues a mucha gente le va a como que a golpear porque pues probablemente empecemos a entender que todos somos lujuriosos. Pero pues ahí está una raíz muy grande, una raíz pues que tenemos que cortar en ese tiempo, porque el Eterno nos está llamando a ser un pueblo Kadosh. Nos está llamando a ser un pueblo que pues empiece a hacer la voluntad del Eterno y que no sea un pueblo pues que se deje llevar por todo esto, ¿no? Que se deje llevar por todo esto, porque fíjense que en ese tiempo pues el maná era pues una sombra, digamos, de lo que iba a venir después, era pan del cielo, y pues ese maná pues representaba a Yeshua, y pues eso lo vivían en todo momento, en todas las formas, y quizás pues ellos ya estaban hartados de eso y a veces es como que así, nos hartamos de todo lo que aprendemos y eso es porque todavía tenemos lujuria. Entonces necesitamos nosotros volver al Eterno y yo creo que es tiempo de cortar con toda lujuria. Y bueno, pues se nos acaba el tiempo, pero pues ya, Daniel, tu despedida, pero tomarlo en cuenta, tomarlo en cuenta. De verdad necesitamos tomar muy en cuenta esto de los deseos que podemos tomar, no nos dejemos mover por solamente un instinto, por solamente un sentimiento o un deseo o un antojo, sino permitamos que es el Eterno el que nos ayude a discernir estos pensamientos. No tomemos las decisiones solos, no pensemos que nosotros podemos tener la razón, sino debemos entender que es el Espíritu Santo el único que nos puede ayudar, el único que incluso nos puede hacer distinguir si esto que sentimos es un deseo, es algo que está relacionado con la lujuria, es algo que está viniendo de nuestro corazón o está viniendo de parte del enemigo simplemente para que nosotros saciemos ese deseo. Y Él nos va a mostrar, Él nos va a ayudar a distinguir. Necesitamos dejar nuestra vida en sus manos, movernos por su voluntad, por lo que a Él le agrada, ya no buscar lo que nosotros deseamos, sino buscar lo que el Eterno quiere, lo que Él ha preparado para cada uno de nosotros. Ese es el mejor plan que nosotros podemos vivir, la mejor forma en la que nosotros podemos hacer las cosas, no movidos por nuestros deseos, sino movidos por la palabra del Eterno, movidos por lo que Él manda, por lo que Él dice, por las cosas que a Él le agradan. Y eso es lo que nosotros debemos buscar en todo momento. ¿Verdad? Pues que eso debemos buscar en todo momento. Pues, y hay mucha gente que te dirá, date el gusto, pues un gustito, ¿qué es esto? ¿Qué es lo otro? Pues yo te digo el día de hoy, es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres y es mejor pues morir a nuestros gustos, mujer, morir a nuestro yo, antes pues que de verdad de que empezar a hacer las cosas que al Eterno no le agrada. Creo que en este día hemos identificado muchas cosas, así que pues de verdad pongámonos a orar ahí donde están,
Vamos a decirle al Eterno, Padre amado, Padre bendito del cielo, Señor, nos acercamos a ti. En el nombre de Jesús, Señor, agradecidos, papá, por este tiempo que tú nos permites conocer tantas cosas en tu palabra. Agradecidos, Padre eterno, por todo lo que tú nos muestras. Papito amado, te pedimos perdón en este día por todas las cosas que hemos estado haciendo, Señor, que están en contra de ti, papá, que están en contra de tu palabra. Perdónanos, Padre amado, perdónanos, Señor, por todo aquello que hemos estado haciendo y que no está bajo tu voluntad. El día de hoy, Señor, hemos empezado a hablar, Señor, acerca del pecado de Balaam, de Balac, Señor, y vemos, Señor, que tu palabra mismo nos advierte, Señor, que no seamos obstinados, que no seamos seguidores de la carne, y hoy hemos identificado, papá, que realmente tenemos ese pecado de obstinación, Señor. Muchas veces queremos tener la razón a toda costa, no nos importa lo que digan los demás, y hoy día te pedimos perdón, Señor, por ser obstinados, Señor, en alguna situación, no querer entender el punto de vista del otro, Padre. El día de hoy también reconocemos que muchas veces tenemos tan crecida la carne que solo nos importa a nosotros, no nos interesa lo que los demás vayan a pasar, no nos interesa a todos los demás, simplemente vemos lo que a nosotros nos agrada. Y hoy te pedimos perdón, eterno Dios, por todas aquellas cosas, Señor, que empezamos a decir, a ver, a hacer. Perdona, Padre amado, a tu pueblo. Perdónanos a cada uno de nosotros por pensar, Señor, solamente en nosotros. Por no pensar, Señor, en lo que a ti te agrada. Perdón, Padre amado. Perdón, Papito Santo, por todas aquellas cosas que hemos estado haciendo de esa manera. Padre, te pedimos perdón en este día por no buscar tu rostro, Señor, sino buscar lo que a nosotros nos agrada. Normalmente, Padre amado, lo único que nos interesa es nuestras cosas, no buscarte, no hacerte caso. Y más aún, Señor, con este pecado de la lujuria, Padre, el día de hoy hemos entendido que somos caprichosos, Señor, que realmente buscamos satisfacernos nuestra carne. Vemos, Señor, que aún nos gusta darnos gustos, Señor, en todo sentido. No podemos, Señor, dejar de darnos gustos en la comida, en la forma que actuamos. Renegamos tanto de las personas cuando no hacen las cosas a nuestro antojo. Empezamos a hacer cosas, Señor, que no te agradan. Hoy, Señor, hemos identificado, papá, de manera puntual, Señor, que tenemos lujuria, que estamos llenos, Señor, de lujuria. En muchos casos, Señor, esto ha avanzado, Señor, tan terriblemente a temas como la pornografía, ha avanzado por la lujuria, Señor, a temas como el adulterio, ha avanzado, Señor, a temas graves, Señor. Y el día de hoy reconozco, Padre amado, que de verdad estoy, Señor, en todas estas cosas. Desde lo más pequeño, Señor, desde no poder controlar una comida, desde no poder controlar aquellas cosas que tengo que aún ver, aún, Señor, de personas, Padre, de no poder controlar todo eso, Padre. Yo hoy entiendo, Papito amado, que tú me has dado dominio propio, tú me has dado un espíritu de amor, poder y dominio propio. No me has dado, Señor, un espíritu de cobardía. No me has dado, Señor, algo para satisfacer solamente mis deseos. Hoy entiendo, Padre amado, que yo peco delante de ti de muchas maneras. Y una de las principales, Señor, la lujuria, porque me he encargado, Señor, de darme gusto en todo momento, de hacer lo que yo pienso, como yo pienso, y quiero que todos estén a mi ritmo. Y he olvidado, Señor, que tú eres el Rey de Reyes. Yo no soy ningún rey, papá, pero actúo como tal, Padre. Actúo de esa manera, Señor, pensando que yo tengo que mandar, pensando que yo tengo que hacer las cosas. Hoy te pido perdón. Perdóname, Padre eterno, perdóname, Señor, por darme gusto, Señor, por querer yo simplemente mandar, Señor, en todo sentido y en todo lugar. Hoy te pido perdón, Señor. Perdona a tu pueblo, perdona a tu iglesia, Padre amado, perdona a cada uno de tus hijos. Perdónanos, Señor, por pensar de esta manera. Perdón, Padre amado, perdón, Papito Santo, por no hacer tu voluntad y por buscar solamente lo que a nosotros nos agrada. Hoy te pedimos perdón, eterno Dios. Perdona a tus hijos, Señor, perdónanos a cada uno de nosotros y enséñanos a hacer tu voluntad con tu poder. Perdona, Señor, perdona a cada persona, Señor, que está escuchando en este tiempo, Padre, porque de verdad el día de hoy hemos identificado que somos lujuriosos, Padre.
Papá, como casa de Israel, Señor, durante mucho tiempo hemos seguido detrás de nuestro querer, papá, detrás de hacer las cosas que a nosotros nos agradan. Y hoy comprendemos, Padre, que es tiempo de volver a ti, que ya no es tiempo de satisfacer a la carne, de hacer lo que nosotros queremos, sino de buscarte a ti, de buscar tu rostro, de hacer tu voluntad con tu poder. Hoy te pedimos, Señor, que tú pongas en nosotros un corazón nuevo. Ayúdame, Señor, a ya no darme gusto, a ya no hacer lo que a mí yo deseo, Padre, sino de verdad buscarte, papá, porque hoy reconozco, Señor, en todo el sentido, Señor, que yo tengo la lujuria, papá. Hago, Señor, conforme a lo que yo quiero. Hago las cosas como a mí me da la gana, papá. Hoy perdóname, Padre amado. Perdón, papito. A partir de ahora, Señor, aún, Señor, lo que vaya a comer, papá, lo pongo en tus manos. No quiero dejar de comer porque a mí me da la gana o comer lo que yo quiera siempre, Señor, sino que hoy, Señor, pongo mi vida en tus manos, papá. Voy a comer para ti, Señor, ya no como con mi gusto, Señor. Ayúdame a que yo viva, Señor, aún en las cosas pequeñas para ti, en lo que vaya a hablar a las personas, en lo que yo vaya a ver, papá, en todo. Ya no quiero vivir, Señor, una vida, Señor, de darme gusto y gusto, Señor, porque hoy entiendo que me ha dominado completamente la lujuria. Perdón, Padre amado. Perdón por todas estas cosas. Y en el nombre de Jesús, ato todo demonio inmundo, todo hombre fuerte, celos, mentira, perversidad, pesadez, prostitución, sordomudo, temor, orgullo, atadura, anticristo, todo demonio inmundo, toda potestad, todo gobernador de las tinieblas, toda fuerza de maldad, todo demonio inmundo, toda lujuria, en el nombre de Jesús. Óiganme bien todos ustedes, en el nombre de Jesús, sueltan mi vida, sueltan mi mente, sueltan mi consciente, sueltan mi inconsciente, sueltan la ley de represión, sueltan mi servicio, sueltan mi memoria RAM, en el nombre de Jesús. No tienen lugar, no tienen arte, no tienen parte en mi vida. Salen ahora en el nombre de Jesús. Sueltan mi vida, sueltan mi familia, sueltan mi casa, suelta mi cerebro, suelta todo argumento que viene de parte del error en el nombre de Jesús. Es derribado, toda lujuria, suelta mi cabeza en el nombre de Jesús. Mis sentidos, todo mi ser, mis gustos, Señor, no están destinados a satisfacerse, están destinados a hacer la voluntad del Eterno. Y hoy, Señor, te pido, Señor, que tú pongas en mí el querer y el hacer, papá, porque toda mi vida, Señor, no está destinada a satisfacerme, porque yo no entiendo siquiera lo que está bien, porque normalmente escucho la voz del error que me dice esto y lo otro y no puedo hacer las cosas. Hoy entiendo que debo depender de ti, amado Dios, que tú sabes lo mejor para mí, que tú no me das mis gustos, sino que me das, Señor, lo que necesito. Y hoy entiendo, Señor, que tú tienes el control de mi vida, Señor, y para cualquier cosa que vaya a hacer, Señor, te pido, Señor, que tú pongas tu mano de poder, aún sea lo que vaya a comer, aún sea si voy a trabajar, aún sea si es de cuestión de pareja, aún sea, Señor, si es cuestión de amigos, aún sea, Señor, si es cuestión de negocios, aún sea, Señor, de cuestión de cocinar, de lo que sea, papá, que vaya a hacer y ser en mi vida, Señor, lo pongo en tus manos, Padre amado, y a partir de ahora ya no voy a andar, Señor, de acuerdo a lo que me gusta, de acuerdo a lo que mi mente piense, Señor, sino que pongo toda mi vida en tus manos, Señor, y tal cual tú quieras, eso voy a hacer, porque entiendo, Señor, que tú tienes pensamientos de bien para mí, pensamientos de bien y no de mal, pensamientos, Señor, en los que tú vas a cumplir el propósito que tú tienes conmigo, Señor. Gracias, eterno Dios, gracias, papito amado. Bendigo tu santo y precioso nombre, papá. Tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. El día de hoy te pido perdón, Señor, por toda la casa de Israel, por toda la casa de Judá, Señor, porque hemos incumplido, Señor, tus mandamientos, porque no hemos hecho conforme a tu voluntad. Perdona, Señor, y que aún, Señor, muchos puedan volver, Señor, a tus caminos. También, Señor, te pido en este día, Señor, que tú tomes, Señor, a cada uno de los hijos, Señor, de los hijos desobedientes, y también de ellos, Señor, puedan ser injertados en el libro original. Gracias, eterno Dios. Y hoy te pido, Señor, que tú pongas el querer y el hacer en mí. Ya no quiero, Señor,
darle gusto a mi vientre, Padre amado. Ya no quiero, Señor, darle gusto a todo. Y Padre, aún reconozco, Señor, que hay cosas a las que quiero dar gusto, pero enséñame, Señor, muéstrame el camino, Señor, para ya no ir yo detrás de la perversidad, porque hoy reconozco que ni aún eso puedo hacer, ni aún puedo dejar simplemente, sino que a veces, Señor, me dejo llevar por todo. Hoy te pido perdón, Señor. Hoy te pido, Padre eterno, que tú me ayudes, me guardes, me guíes y que cada momento, Señor, yo pueda hacer tu voluntad. Gracias, Padre bendito, gracias, Padre eterno. Tuyo es el reino, tú el poder, tuyo la gloria. Tú eres Señor de señores, Rey de reyes y Señor de señores. Príncipe de paz, gracias, amadito Dios, gracias, amado Rey eterno. En ti, Señor, confiamos. En ti, Señor, ponemos toda nuestra confianza. Y oíganme bien, espíritus humanos. Mi Señor Jesús les ordena que se pongan en su lugar. Y eterno, para ese gran avivamiento, para esa redención de almas, en el nombre de Jesús. Y oíganme bien ustedes, cielos, tierra, estrellas, luna, sol y toda la creación, todo recurso natural, recurso mineral. Ustedes no han sido diseñados para hacerse adorar, sino para adorar al único Rey de reyes y Señor de señores, Yeshua HaMashiach. Gracias, Padre amado. Gracias, Padre bendito. Y en nombre de Yeshua le decimos a una sola voz, amén, amén y amén. Y en esta noche está con nosotros mi papá. Gracias, Amparito. Buenas noches, mis hermanos. En ti, oh Yahweh, me he refugiado. No sea yo avergonzado jamás. Socórreme y líbrame en tu justicia. Inclina tu oído y sálvame. Sé para mí una roca de refugio a donde recurra yo continuamente. Tú has dado mandamiento para salvarme, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Dios mío, líbrame de la mano del impío, de la mano del perverso y violento, porque tú, oh Señor Yahweh, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. En ti he sido sustentado desde el vientre de mi madre. Tú fuiste el que me sacó, de ti será siempre mi alabanza. Como prodigio he sido a muchos, y tú mi refugio fuerte. Sea llena mi boca de tu alabanza, de tu gloria de todo el día. No me deseches en el tiempo de la vejez. No me desampares. Gracias, amado Padre Santo. Gracias, Padre bendito, mi Rey celestial. Prendan sus micrófonos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Eso, grítelo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. ¿Quién vive? Yeshua. A su nombre. Gloria. A su gloria. Más gloria. Para tu vida. Victoria. Para nuestras vidas. Victoria. Bolivia es de Yeshua, territorio ungido del Espíritu Santo, mis hermanos. Amén. Amén. Gracias, Señor. Gracias, bendito Rey. Que Dios les bendiga grandemente, mis hermanos. Hasta mañana. Muchas bendiciones. Amén. Bendiciones, papi. Que Dios te bendiga. Muchas bendiciones. Y Amén. bendecimos pues también a cada vida que está con nosotros. Ahí tenemos a Benjamín, bendiciones, Benjo, bendiciones a toda la familia Murillo Ayala, Sarita, JJ, que Dios les bendiga. Amparo, bendiciones. Daniel, tía, tío, bendiciones en Yeshua. Hermanos, que Dios les bendiga. Hasta mañana. Miles de ángeles en Yeshua. Hasta mañana en Yeshua. Que Dios les bendiga. Bendiciones. Bendiciones, hermanos. Amén. Y bendecimos también pues ahí a mi pequeña Tessa. Tessa, bendiciones a toda la familia Lima Guayas. Que Dios les bendiga. Bendiciones, hermana Amparito, Yeshua, pase que pase, sigan avanzando. Amén. Vamos a seguir avanzando, preciosa Tessa. Bendecir también a mi hermano George, a mi hermana Bea, bendecir a Mayra, Anthony. Que Dios les bendiga en Yeshua. En Yeshua. Amén, amén. Bendiciones, bendiciones, Ismael. Que Dios te bendiga.
Muchas bendiciones, hermano Amparito. Daniel Igor, hermanos, muchas bendiciones. En Jesús, hasta mañana. En Yeshua, Ismael, que Dios te bendiga. Hasta mañana. Muchas bendiciones. Amén. Amén. Bendiciones. Y bendecimos pues a Saré y su pandilla. Bendiciones, hermano Amparito. En Yeshua. En Yeshua, que Dios les rebendiga. Muchas bendiciones. Y bendecimos también pues allí a la familia Paredes Guayas. Que Dios les bendiga. Bendiciones, hermano Amparito. Amén, bendiciones, bendiciones Brittany, bendiciones Briana, bendiciones Belinda, y bendecir pues a sus papás también, y a mi hermano Henry, mi hermana Janet, y al pequeñísimo Matías, que Dios les bendiga en Yeshua. En Yeshua, amén, hermano Amparito, en Yeshua. En Yeshua, y bendecimos también a la familia Gómez Quispe, que Dios les bendiga, familia Gómez Quispe. Amén, Amparo, bendiciones hermanos, hasta mañana, Dios les bendiga en Yeshua. En Yeshua, que Dios les rebendiga, tío Guillermo, tía Roxana, Chinito Helem, que Dios les rebendiga, muchas bendiciones. Y bendecimos también allí a la familia Ayala Campos. Bendiciones, bendiciones, Amparo, bendiciones, Igor, Daniel, Marta, Jaime, que Dios me los bendiga grandemente. Hasta mañana en Yeshua. En Yeshua, Edwin, que Dios te bendiga, Shalom. Shalom. Amén, bendiciones, bendiciones también para la familia Mayea, bendiciones Norquis, que Dios te bendiga en Yeshua. Amén, Amparito, Dios te bendiga también a ti, a Dani, a Goguito, a Martita, a don Jaimito, a la tía Juanita. A todos los hermanos y a todas las personas que en el exterior oyen en el programa, Dios los bendiga grandemente. Buenas noches, Shalom en Yeshua. Shalom en Yeshua, Norquis, bendecir a mi hermana Melvin Mayea también, a toda su familia, que Dios les rebendiga en Yeshua. Amén en Yeshua, pues bueno, y saludamos a cada familia que está con nosotros. Tía Luisa, bendiciones, bendiciones también ahí a toda la familia López Tito, Eliana, bendiciones, y pequeños, bendiciones, bendiciones también pues allí a cada una de las personitas que están allí, de la familia pues de mi hermana Helen Pérez, sus dos hijos, bendecir también allí a cada una de las personas que pues nos están escuchando, la familia Quispe Cosío, bendiciones, bendiciones a Tatiana, a la familia Jata Cosío también, que Dios les rebendiga a mis hermanos, bendecimos en Chayapata, tía Juanita, que Dios te bendiga, bendiciones también allí a cada uno de ustedes, muchas bendiciones, tío Cucolizo, tío Lucho, tío Lino, tía Hilda, tía Mari, tía Lucy, que Dios les rebendiga, muchas bendiciones. Bendecimos también allí a cada una de las personas que están con nosotros, a toda la familia Gómez, también allí Carlos Gómez, también bendiciones, bendiciones a las pequeñísimas, tío Juan, bendiciones, tía Goody, bendiciones, bendiciones a toda la familia Coca-Cola, que Dios les bendiga, hermanos. Muchas bendiciones, no se olviden, mañana también tenemos en la mañana, pues a las 7 de la mañana, el programa de mis hermanos Beto y Enrique, levántate, que Dios les bendiga, y bueno, pues bendecir también allí a cada una de las familias que están en Chayapata, la familia Lobo, bendiciones, muchas bendiciones a todos ustedes, a la familia pues también Choque González, Keila, que Dios te bendiga, a la familia Cayaguara, bendiciones, y bendecimos también allí en Cochabamba, cada familia que está con nosotros, en Santa Cruz, Pamela, Catherine, bendiciones, y a todas las familias que están por ahí, y en el extranjero, bendiciones, mis hermanos, ahí en Brasil, Perú y en todos los países donde nos están escuchando, que Dios les rebendiga, un abrazo a la distancia, nos vemos el día de mañana en Yeshua. En su punto, Radio Online.